El canal del Congreso presenta Poner de acuerdo a 500 hombres y mujeres de distintas fuerzas políticas, con ideologías e intereses encontrados, pero también con ganas de atraer reflectores y muchas cosas que decir, no es tarea sencilla. Organizar, dirigir y mantener el orden de las sesiones, en donde muchas veces los legisladores se salen del guión, es una labor que requiere de mucho oficio político. No es fácil encargarse de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No cualquiera puede hacerlo. Por eso normalmente quienes la presiden suelen ser cuadros políticos experimentados, los más destacados al interior de sus partidos. Por la silla central del Palacio Legislativo de San Lázaro hemos visto pasar a estadistas como Beatriz Paredes, Porfirio Muñoz Ledo o Ifigenia Martínez, aunque también a políticos como Manlio Fabio Beltrones o Francisco Javier Ramírez Acuña. En este recinto hemos presenciado toda clase de acontecimientos, desde la pelea en la tribuna durante la toma de protesta de Felipe Calderón, hasta las expresiones altisonantes de Porfirio Muñoz Ledo, en las que se quejaba de la manera de legislar de las y los legisladores. ¿Cómo olvidarlo? Era su manera de legislar. El encargado de que en un escenario tan complicado pueda mantenerse el orden en la Cámara es el presidente de la mesa directiva. El trabajo no lo hace una sola persona. Al presidente lo acompañan 3 vicepresidentes y 3 secretarios que lo apoyan en la conducción de las sesiones, las cuales se planean en reuniones previas. La visita incómoda de hoy le toca a Sergio Gutiérrez Luna, el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara. No es la primera vez que a Sergio, diputado federal por Morena, le toca esta responsabilidad. También la tuvo entre 2021 y 2022. Además de legislador, Sergio Gutiérrez Luna es un apasionado del rock y del heavy metal. Aún lo podemos encontrar en los conciertos de sus bandas favoritas como Metallica, Megadeth y Kiss. Seguramente no habíamos tenido un presidente de la mesa directiva con este tipo de gustos musicales. Incluso en sus redes sociales inició una sección a la que llamó Puro Rock, en donde muestra su colección de discos y recomienda frecuentemente grupos musicales. Sus tiempos libres, los pocos que tiene, los pasa con sus hijos, con quienes disfruta el arte de armar figuras de Lego. Hoy nos recibe en su oficina del Congreso para conocer desde adentro el trabajo que se realiza para presidir las sesiones de la Cámara de Diputados. Adelante. Diputado, ¿Qué onda? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gusto en verte. ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Muy Encantado. bien. Sí, Otra vez eres presidente de la mesa directiva. otra vez. Es Contento. un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? De mucha responsabilidad, de mucha intensidad y también de tratar de tener mucha paciencia. Sí, ¿verdad? Una paciencia infinita. Porque tienes que como que controlar a 500 diputados, ¿no? Y luego se encienden los ánimos de todos, ¿eh? Sí. De todos. Y Menos estar- el tuyo no se puede No, encender. bueno, pues es que si yo me enojo ya... O sea, la mesa tiene que guardar el decoro y la compostura, ¿verdad? Sí, y sobre todo también para generar respeto. Claro. Si uno se involucra, se mete, si se empieza a enojar, a pelear, pues ya se hace un desastre. Pero, por ejemplo, el episodio Noroña-Alito. Ajá. Eso es el tipo de cosas que no deben pasarle a un presidente de la mesa directiva, ¿no?
Mira, un presidente de la mesa directiva, el presidente de una asamblea, Ajá. tiene su legitimidad y su autoridad Sí, y así la ejerció que él. te la dan los demás. Ajá, claro. Los demás son los que te dan la autoridad. Claro. Entonces, en la medida en que los demás perciben que estás actuando bien, aunque tomes una decisión en contra de ellos, Ajá. pero que en el fondo saben que es una decisión que está bien tomada o que fue consistente cuando otros hicieron lo mismo, Claro. es en la medida en que vas a tener autoridad, te van a hacer caso y vas a tener respeto. ¿Ya ha habido altercados? Fíjate que la vez pasada que fui presidente hubo hasta golpes, ¿eh? Se calentó ahí el ambiente abajo en donde estaban los oradores porque subieron de un grupo parlamentario de otro y se dieron ahí, hubo un conato y lo paramos. En esta legislatura no. Sí ha habido debate fuerte, pero tranquilo. Pero intento, por ejemplo, de tomar la tribuna, de despojarte de la silla No hemos tenido hasta el momento ¿No? y consideramos que no tiene por qué haber. hasta el momento. Pues no tendría, ¿verdad? No tendría. Pues es que con la mayoría que tiene ahora Morena y sus aliados, pues como que está difícil, ¿no? Fíjate que aparte de la mayoría que tenemos, yo considero que también hacer política a diario, hablar con los grupos parlamentarios, comentarles los temas, ir construyendo cosas, Sí. a pesar de que se pueda pensar que no se les necesita, sí te genera un ambiente diferente. Claro. Y eso al final permite que los procesos parlamentarios avancen. Oye, tú eres, digamos, presidente de la mesa directiva, pero también eres diputado por Morena. Soy diputado por Morena. ¿Cómo le haces para hacer las dos cosas? Cuando ejerces una función de presidente, tienes que tomar Te una olvidas de tu directriz. ideología. No es olvidarte de tu ideología, eso es algo imposible y quien Claro. lo diga va a decir una mentira. Tienes que tratar de generar consensos en las posiciones en las que tengas. Como presidente de la mesa me ha tocado tomar decisiones. Te hablo algunas de, digamos, la vez pasada, presentar algunas demandas a nombre de la Cámara. Claro. Represento a la Cámara, soy representante legal de la Cámara. Sí. Y cuidar algunas otras acciones, hacer posicionamientos institucionales sobre el tema, que los hago aquí en mi oficina, Sí, sí, con sí. el sello, entonces son del presidente de la Cámara, y puedo hacer otros de diputado, ¿no? Sí. Estoy en algún lado, comentar algún tema, ya, digamos, en un ambiente más, no tan institucional. Pero a veces debe ser difícil separar tu rol de presidente de la Cámara con tu rol de integrante de un partido político, ¿no? Fíjate que cuando eres presidente de la Cámara te absorbe más el de presidente. Ajá. O sea, Porque la agenda es ese domina un poco más porque Claro. pues, son las actividades que hago. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, Muchas actividades protocolarias. muchas actividades protocolarias con embajadores en temas internacionales. Hay una agenda internacional que es muy importante. Estuve a punto de ir a Marruecos a un evento que había allá de FOPREL, Ajá. que es una asociación de presidentes de congresos de Latinoamérica y el pasó? Caribe. No, pues aquí tenemos que chambear. Ya, Pues no, sí. ya no hubo chance. ya Además, no hubo ahorita la oportunidad. agenda legislativa No, es no amplísima. me puedo despegar un segundo. Y podemos dar un rol para ver cómo es. Vamos a dar cómo un es rol. esto. Oye, Sergio, y una pregunta, por ejemplo, ¿cómo? Esta es la oficina de Ajá. la presidencia. Esta es mi oficina. Sí, sí. Aquí Aquí se han sentado personajes de la historia. de la historia. ¿Con cuál que haya sido presidente de la mesa directiva te identificas más? Antes de eso, te voy a dar un dato. Solo dos personas han sido presidente de la mesa directiva 2 veces. ¿Ah, sí? Porfirio Muñoz Muñoz. Ledo. Porfirio Muñoz Ledo y su servidor. Tiene buenas frases célebres, Porfirio Muñoz Ledo, dichas en tribuna. Una al respecto de la manera de legislar, por ejemplo. ¿Recordarás? Se volvió Perfectamente. célebre. ¿Nunca te Frase ha célebre. ganado el impulso de decir algo así? Fíjate que lo que hay que tener mucho cuidado es en aprender y apagar el micrófono. Ah, sí, sí. Aprender y apagar el micrófono. Ahí se le olvidó apagar Ya el micrófono y por eso se le ¿Y ya salió. se te ha salido algo así? He dicho cosas con el micrófono abierto, no de ese tipo, sino cosas, digamos, cotidianas, ¿no? O sea, pásame un vaso de agua, algo así. Sí, porque cuando estás ahí arriba, pues me imagino que te cuidas porque todo puede ser usado en tu contra. Todo puede ser usado en la cosa. O sea, hasta... Y tratar de no generar esas situaciones que pudieran desestabilizar el proceso parlamentario. Yo le digo a los compañeros que para mí el momento más importante, compañeros de Morena,
que para mí el momento más importante de las sesiones es cuando ordeno que se abre el tablero. Ajá. Fin. Ahí se acabó el tema. Pues sí. Ahí se reflejan los votos y todo lo que se dijo, que pudieron haber sido 1,000,000 de cosas, van a pasar a la historia. Ahí a es partir el de los momento votos. en el que aplastas a todo el mundo y viene la roqueseñal después. Déjenme que les cuento un poco cómo se organiza el trabajo de la Cámara de Diputados. Hay dos tipos de sesiones, las ordinarias y las extraordinarias. Para las ordinarias hay 2 periodos de sesiones al año. En una sesión se atienden todos los asuntos de la agenda que previamente es preparada por los integrantes de la mesa directiva. En el Congreso hay asuntos de muy diversa naturaleza, desde atender las iniciativas para reformas legales o constitucionales hasta los dictámenes finales que se votan en el Pleno. Primero, se presenta la iniciativa que deberá ser turnada a las comisiones correspondientes que dictaminarán el asunto o lo regresarán al Pleno para su votación. En una sesión se pueden llegar a atender decenas de iniciativas. El 27 de noviembre de 2024, por ejemplo, se atendieron 27 iniciativas. En esa ocasión, la jornada duró 4 horas, pero no siempre es así. Para que se den una idea, la sesión más larga de la historia en la Cámara de Diputados se realizó entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2014, superando las 73 horas continuas de sesión. Esto ocurrió cuando se discutían las leyes secundarias en materia energética. Entre las sesiones más importantes del año está la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que es cuando se le aprueba al Ejecutivo el proyecto para hacer frente a los gastos del siguiente año. Aquí es donde se reparten los pesos y centavos, por lo que los intereses más variados de los legisladores se hacen presentes. Por citar un ejemplo, en la discusión para el presupuesto de 2022, se registraron 1,900 reservas. ¿Se imaginan ustedes el trabajo que debe haber para desahogar todas esas reservas? Oye, diputado, y yo te preguntaba quiénes eran los personajes que a ti, que han ocupado la mesa que más te inspiran, así como que te inspiran respeto. Fíjate que yo creo que fue Porfirio en su primer presidencia. Sí, luego en su primer presidencia, que si mal no recuerdo fue el 97. Sí. Aquella vez que fue fue cuando el PRI perdió la mayoría por primera vez en la historia y se puso de acuerdo la oposición. Ajá. Y Porfirio fue presidente. En aquellas ocasiones dio discursos muy interesantes. Era un momento histórico. Esta es la mesa directiva, la sala de mesa directiva. Sí. Aquí nos reunimos generalmente todos los martes, antes de que inicie la sesión, en mesa directiva, el presidente, los vice... Aquí se siente el presidente. Aquí me siento. A ver, siéntate. Hagamos un ensayo, no voy a usurpar la silla. Aquí se sienta Dolores Padierna, vicepresidenta. Ok. Aquí Kenia López, vicepresidenta. Acá Maru Pinete, vicepresidente. Y luego los secretarios y funcionarios de Cámara. Ajá. Aquí tomamos algunas decisiones, pero la más importante es el orden del día. ¿Aquí sale en esta pantallita? Generalmente lo mandamos antes, se suben las pantallas. Ahí hacemos presentaciones a veces de imágenes gráficas que ponemos en las pantallas. Pero aquí se decide el orden del día de las sesiones de Cámara, lo que vamos a ver, y aprobamos el orden del día de la semana. O sea, ustedes deciden qué temas se van a tocar qué día. De la semana generalmente. Para toda la semana. Decidimos, bueno, vamos a sesionar martes y miércoles, o martes, miércoles y jueves, o martes, miércoles, jueves y viernes, los días que decidamos sesionar, y en martes vamos a ver tales temas, miércoles tales temas, jueves. A ver, pero yo tengo una duda, principalmente... ¿Tú das línea o a ti te dan línea o ambas? No, mira, se trabaja junto con la Jucopo. Ok. En la Jucopo que está por allá se construyen, digamos, acuerdos políticos y juntos quien tiene la facultad para aprobar el orden del día, pues se establece aquí. Okay. ¿Qué agenda tenemos? Pues depende, varía. O sea, pero nomás para entender, porque la gente no entiende muy bien los diferentes órganos de gobierno. Es muy buen dato. Hay una cosa que es la Junta de Coordinación Política.
y hay otra que es esto, que es la mesa directiva. Lo que está aquí son los que se van a subir allá arriba a llevar la sesión, a conducir la sesión. ¿Cómo se distribuyen el trabajo estos dos órganos? La Junta de Coordinación Política está integrado por los coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios. Ajá. Son los líderes de los grupos parlamentarios. Esa es la Junta de Coordinación Política. Ahí tú no participas. Ahí yo voy Sí, a la vas. Junta de Coordinación Política, sí. Pero vas como presidente de la mesa. Voy como presidente de la mesa y quienes votan son los líderes de los grupos parlamentarios. Ya, y ahí allá se sientan los buenos y los malos y todos. No, pues, los coordinadores de los grupos que están aquí representados, los grupos parlamentarios de los con seis partidos. un coordinador Y un vicecoordinador por grupo parlamentario. Por grupo parlamentario, está el presidente de la mesa, están funcionarios de Cámara, allá también, porque es importante que todos nos enteremos Ajá. de decisiones políticas que se tomen ahí. Pero entonces, ¿qué se decide allá y qué se decide acá? Allá se toman decisiones políticas como, por ejemplo, esta semana sí es dable analizar las minutas que nos llegaron del Senado en materia de ley orgánica. Ajá. Y aquí decidimos cuándo se van a ver y cómo se van a ver Ajá. y en qué días. Sí, sí, sí. Y si nos da y si cumple algún trámite parlamentario o nos falta otro, posponerla. ¿Para aquí se votan las cosas o el Aquí presidente aquí es la votan, autoridad aquí se votan. única y... Los órganos de la Cámara que no son el Pleno, Ajá. Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva, se vota por algo que se llama votación ponderada, Ajá. donde los que representan al grupo parlamentario representan el número de votos que tienen en el Pleno. Ah. En la Jucopo, Ricardo Monreal, que es el presidente de la Jucopo, que representa a Morena, su voto representa 253. O sea, a ver, no es lo mismo el voto de Kenia López Rabadán No. que el voto de Sergio Gutiérrez Luna y el voto de Dolores Padierna, El voto porque de Dolores ellos es- representan es, a digamos, la mayoría del pueblo que votó por Morena, ¿no? De alguna manera. representan los votos de los diputados que tienes allá abajo. Que están ahí. Tú los representas aquí o en la Jucopo. Entonces tú, por ejemplo, tu voto es 60, vale 67%. 253. Ajá, 200, no, de Morena. de Morena. Aparte está el verde y aparte está el PT. Pero si, por ejemplo, Dolores Padierna votara diferente. No, Dolores Padierna y yo votamos juntos. Yo voto y cuando yo no estoy, ella vota. o sea, somos- vota uno por partido. Sí, uno por partido. Y ahí ya uno, o sea, la representación es por partido. Entonces Por- ustedes arman el orden y dicen, esto se va a dedicarle tanto tiempo, esto primero, esto después, mañana nos quedamos hasta las 4 de la mañana trabajando, todo eso es decisión de ustedes. Todo es decisión de aquí vemos cómo vamos a participar, en cuántas rondas, quiénes van a ser oradores. Y, bueno, eso lo decían los grupos, pero Claro. el número, Sí, el sí, número. sí. ¿no? Sí, ya sí. en personas, pues cada grupo decide. O sea, las discusiones duras, ¿están aquí o en la Jucopo? Tienen momentos. Ajá. En la Jucopo es más cotidiano el debate político porque están los líderes de los grupos parlamentarios. Claro. Se puede decir que la mesa directiva es un área de conducción técnica. de la Cámara. claro. ¿Qué representa el presidente de la Cámara? Representa jurídicamente a la Cámara, representa políticamente a la Cámara y no solo eso, el presidente de la Cámara de Diputados es el presidente del Congreso. Sí, claro. Cuando se juntan Senado y diputados, el presidente de la Cámara es quien preside el Congreso. O sea, todo lo que tú haces se interpreta como una acción del representante del Es una Congreso. acción del Congreso. No se interpreta, es. O sea, por ejemplo, tenemos por primera vez al primer presidente de la mesa directiva heavy metalero de la historia. Eso es muy importante. Es un dato relevante. muy importante. Ahora, ¿eso representa de alguna manera los gustos musicales de la Cámara? No, ¿verdad? Obvio no. Pero, por ejemplo, Pero sí, si pero, tú te oye, sales pero- a un concierto y de heavy metal y te vistes de heavy metal, pues como que no lo harías ahorita que es presidente. no, ¿verdad? lo hice ¿O la sí? semana antepasada que estuvo el concierto de Iron Maiden. Y no te llegan reproches de, oye, Pero- tenemos acá otro gusto musical y tú estás representando. No. Y espero hacerlo la próxima semana que viene un grupo que se llama Ok. Arch Enemy. O sea, tú no dejas de ser quien No, pues eres. es un gusto que tengo desde los 12 años y me encanta. Y además, fíjate que todavía en la presidencia pasada utilizaba más pistas metaleras para videos y animaciones, cosas que hacemos en redes, o sea, sí las usábamos mucho. Ahora no nos ha dado tiempo, pero gracias a tu intervención vamos a retomar el tema. Si fueras así un autoritario caciquil, así de aquí mis chicharrones truenan, podrías organizar un concierto en la explanada de la Cámara. Ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Sí, claro. Ah, uy.
Claro. Pero eso no es ser Ok, caciquil. reformulo la pregunta. Eso no es ser No es cierto, caciquil. o sea, pero como que hay cierto, no, oye, perdón, ¿en serio lo hiciste? Sí, claro. ¿Y no hubo reproches? No, para nada. Pero el Este, volumen alto, así, mientras pues fue aquí la sesión a y ver, acá... Te voy a dar casos. Algo cotidiano, y creo que la próxima semana va a haber un concierto de orquesta de cámara de la Marina. Ajá. Viene a la explanada. Sí, sí, sí. ¿Qué Bueno, diferencia pero hay? como que- ¿Qué diferencia hay? Bueno, ¿Qué por eso te lo diferencia hay? pregunto, o sea, No. como que orquesta de cámara, todo uno diría, bueno, eso va con el decoro parlamentario, pero algunos creerían que, pues, como que traer a Metallica a la cámara Ah, no, eso sería estaría muy genial. heterodoxo. No, hombre, si trajera Metallica a la cámara, ya me retiro. Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿no? Bueno, ya, serio, hablemos serio. ¿Podemos seguir el sí, tour? vamos a dar el tour. Porque otra cosa que yo te quiero preguntar, Sergio, es, ¿cómo ha cambiado? Digo, tú Esa ya es una habías gran sido- idea, lo de Metallica y traerme a la cámara. Hernán, ven más seguido, por favor. Pero porque yo nos dije hace que era falta renovar caciquil, aquí. ahora ¿cómo me desdigo? No, pues no. No, a ver, aquí se organizan muchos eventos culturales, Sí, sí, exposiciones de libros, de cerámica, de comida. Y yo invité a un grupo de rock de mi pueblo, Sí, sí, sí. que tienen música, Órale. digamos, propia y que estuvo muy padre, ¿eh? Oye, bueno, aquí están los héroes de la patria. Es Cuando uno empieza las reuniones tiene que rendirles algún tipo de honor. No. De para los nada. tres, ¿cuál es tu personaje así, tu referente? Yo creo que Benito Juárez, sin duda alguna. Sí. Su historia es una historia. Benito es el que te inspira más. Yo creo que de quienes están aquí, sin duda, Benito Juárez. Pues sí. Ya de la historia, creo que Lázaro Cárdenas es un referente muy importante. Sergio, de la vez pasada que tú fuiste presidente de la mesa directiva a esta, pues ha cambiado mucho, porque en esa época, pues no tenían esta mayoría casi que aplastante que tienen. ¿Cambia mucho el trabajo del presidente de la mesa cuando tu partido es mayoría que cuando no? Definitivamente, sí, pero como te decía hace rato, hemos tratado de ir construyendo consensos y tener diálogo. Creo Sí. que es importante no imponer. O sea, no es de Sí. que, como eres oposición, Sí. cállate. O sea, No. es, a ver, vamos a hacer como sí, como no. Ya llega un momento en el que hay que tomar decisiones. Claro. Y ya después de agotado el diálogo, si pues no hay punto de encuentro, bueno, pues a ver, votemos, hermano, y ya. Votemos Sí. la roqueseñal y se acabó la discusión. O ya sea en Jucopo, ya sea en Mesa o en el Pleno, Sí, sí, sí. ¿no? No, sí, totalmente. Sí. Pero también hay otras cuestiones que cambian mucho, ¿verdad? Cuando tienes esta mayoría que hoy tienen ustedes, pues básicamente podrías dejar de escuchar a los Se puede, pero opositores. creo que No es lo no es la ruta. correcto. Y tan es así que varias reformas han salido por unanimidad, ¿eh? Varias reformas han salido por unanimidad. Pero ¿no ha perdido un poquito de repente el Congreso su papel deliberativo por esta correlación de fuerzas? No, fíjate que sí hemos tenido algunos debates, información o retroalimentación de muchos lugares, Sí, sí, sí. no necesariamente la oposición, o no solo necesariamente la oposición, para perfeccionar algunos temas que se estén viendo, reformas Sí, sí. constitucionales o legales. Ahora, es muy diferente, o por lo menos yo he notado que en estos meses las sesiones del Senado como que han sido más noticia que las sesiones de la Cámara de Diputados. Quizás porque como que aquí siempre está el misterio, allá siempre está el misterio en el Senado de si se va a lograr la mayoría constitucional. Aquí como que ya no hay tanta sorpresa, ¿no? Por una parte, y por otra parte, el Senado tiene una particularidad que yo he presidido en el Senado. Claro. Cuando he sido presidente de la comisión permanente o vicepresidente, me ha tocado presidir. La diferencia entre diputados y ahorita bajaremos al Pleno y el Senado es que cuando tú presides el Senado, quien te grita, quien te hace una señal, quien te pide la palabra, lo tienes aquí. Y en Cámara, Es como que está hasta allá. guarde su O por distancia. allá. No, Sí, sí, ese es el El- diseño. sí, sí, sí. Es un tema arquitectónico. Está así mejor, ¿no? Que cada quien su espacio. Te permite, corporal. te permite tener un poco más de digamos, conducción y respeto. Claro, es como, no me quites el En micrófono. el Senado está más chiquito. Sí, sí. Entonces, quien le pide la palabra a Noroña, pues ya Noroña está aquí y el otro está aquí enfrente. Entonces, Sí, y tienes a tu secretario aquí, Ah, ¿no? sí. Todo es muy... Sí, es más reducido.
no es que esté chico, son menos, entonces tiene otro diseño. Sí, sí, Sería sí. ilógico que estuvieran 128 en, pues, en un Claro. espacio como el de la cámara, porque sería también absurdo. Claro, claro. ¿No? Aquí está la curul. Entiendo que esta es una curul del constituyente Es de correcto. Querétaro. Es correcto, es una preciosidad. Te sientas aquí a veces. No, la Pero cuidamos. podríamos, por esta ocasión, Vamos a hacer un platicar intento. momento. Con temor. Esta es una pieza de museo. Está aquí. Es algo muy importante, la tenemos aquí, la ponemos allá como para que lo aprecien las visitas. Estas oficinas, Hernán, quiero Sí. decirte que desde la legislatura pasada que fui presidente, son oficinas muy poco conocidas. Sí. Ni diputados las conocían. Sí, y sí, lo sí. que yo hice fue pues abrirlas a todo mundo, que viniera quien quisiera. Aquí atiendo mucha gente, se la presto a diputados, en fin. Están a Sí disposición. te veo como que en un rol más institucional y más serio que cuando, por ejemplo, estabas en el INE y te peleabas con Ciro y Lorenzo Córdoba, ¿no? Ah, bueno, a ver. Eran- Es que ese es un rol. Sí, sí, el sí. rol de representante del partido en una elección, ahí tengo que defender todo y Con así los lo dientes. hicimos. Ahí así Sí. lo hicimos. Pues esa era mi función y la verdad, Tuviste un buen rato en el INE. todavía estoy ahí en el INE, soy representante todavía de Morena en el INE. ¿A poco te da Sí, tiempo también de representar al... vendo mole los domingos y llevo a los Y chamacos voy a al cine conciertos en domingo en la tarde. Sí. Y aparte tienes hijos, 2, 2 hijos. sí. Y esos... ¿Tú sientes que está mejor el INE ahora con Guadalupe Tadei? Yo creo y estoy convencido que no hay una actitud facciosa, Ajá. irracional, como la que tenían Lorenzo y Ciro. Es que ellos sí eran fóbicos, ¿verdad? De la 4T. Irracional. Irracionalmente. Irracional. Y lo vimos cuando se dio el debate de la sobrerepresentación, ¿te acuerdas? ¿Cómo habían votado ellos? 15, 18, 21, y ya saliendo el INE decían que estuvo mal. No, cambiaron todo su discurso por completo. Bueno, no nomás ellos, A mucha ver, gente. Y no hay problema, Hernán. Cambiar el discurso, pero asúmelo. Sí, sí, sí. Ahora soy de oposición y ahora me conviene decir esto o Sí, lo sí, otro. sí. Ah, bueno, pues está bien, Ahora, no pasa nada. la pregunta incómoda de la tarde. A ver. Tú propusiste que la presidenta del Consejo, Guadalupe Tadei, pudiera nombrar por sí misma Ujú. a su equipo. Porque pues obviamente la estaban bloqueando para que no lo nombrara. Ujú. Esa iniciativa nunca la hubieras propuesto si Lorenzo era el presidente del Consejo, ¿verdad? Fíjate que yo no la propuse. Ah, ¿no? Unas semanas antes, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores aprobó, y está vigente, Sí. una reforma a la ley electoral, con eso que tú estás diciendo, con una reforma para que la presidencia del INE designara a los directores ejecutivos. Eso se aprobó. Ajá. Cuando se aprobó, un grupo de consejeros se opusieron y querían presentar una controversia constitucional. Sí. Entonces, lo que yo hice fue presentar una iniciativa constitucional que retomaba lo que ya habíamos aprobado en la ley. Ok. Entonces, más bien fue un poco tratar de atajar cualquier tema que pudiera controvertir eso que ya estaba en una ley. Por esta discusión de defender lo que se resuelve en el Poder Legislativo. Habíamos Claro. reformado ya la ley. Unos no querían que se hiciera de esa forma. Bueno, pues elevémoslo a rango constitucional. Claro. Ahora, se ve como parte de una agenda de centralización de poder, porque pues ya no van a ser decisiones colegiadas en el INE, o van a ser menos colegiadas de lo que eran antes, porque por lo menos pues ya no va a tener que haber acuerdos para ver qué funcionarios se encargan de las tareas del instituto. ¿Qué se visualizaba cuando se aprobó esa reforma legal? Ajá. Que no solo era el pleito por designaciones en cargos, que era el pleito de un grupo por obstaculizar las labores del INE de cara a la implementación Ajá. de la elección del Poder Judicial. Sí, sí, sí. O sea, ese era el fondo. Es que de repente pareciera como que la 4T empieza a impulsar una serie de reformas que probablemente si estuvieran en la oposición no apoyarían. Tienes razón en esa posible percepción, Ajá.
¿qué acompañaría yo a esto que estás diciendo? Creo que necesitamos comunicar más razones o rutas. O sea, por Entonces, ejemplo, si esto que te acabo de decir, ¿no? Sí, O sea, totalmente. no era darle el poder a una persona para que nombrara gente, era tratar de generar condiciones para que pudiera haber un equipo y no se bloqueara Ajá. la Sí. implementación de la reforma del Poder Judicial, que es algo muy complejo, que es algo que nunca se ha hecho y que necesitaba herramientas para poder hacerse. Pero, por ejemplo, estos temas, hay una agenda, no es nada más esto de línea, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, como se está dando, la supresión de los órganos autónomos, como se está dando. Yo creo, intuyo, que si ustedes estuvieran en la oposición y la mayoría la tuviera el PAN o el PRI, pues no impulsarían, no defenderían esas mismas reformas. Porque, pues, de alguna forma, sí son reformas que tienden a fortalecer mucho el poder, al poder ejecutivo y al partido que está gobernando, ¿no? ¿Qué veía yo? Ajá. Y lo dije muchas veces, tengo años diciéndolo, en el caso de órganos autónomos. Ajá. ¿Sabes qué son o eran Sí. algunos? Clubs de cuates. Clubs de cuates, ¿eh? Regreso al INE, un órgano autónomo que sigue siendo autónomo. Hay una cofradía, existe el día de hoy, que se llama la Cofradía de los Woldis. Es un Sí. club de cuates desde hace 25 años. Sí, es como que se un creen grupo de dueños, interés no, ellos son del dueños. IETD. Ellos son dueños Ajá. del conocimiento y de la verdad absoluta en materia electoral y de los órganos electorales. Sí, sí, Si sí. llega alguien más, no tiene el pedigrí Sí. en su mentalidad para ostentar esos cargos. Sí. Así, muchos órganos eran clubs Y de el cuates. INAI también eran otro grupo de interés. Pero Clubes mi de duda cuates. es, por ejemplo, ¿realmente los ciudadanos va a estar mejor para los ciudadanos que no haya INAI? O sea, ¿va a estar mejor que para el derecho a la transparencia? ¿Va a funcionar mejor sin INAI que como era con el INAI? Tenemos que hacer que así sea. Claro. Y que la función que no desaparece, la función existe, prevalece, Sí, sí, sí. sea atendida de manera eficaz. O sea, no, A ver, quiero ir un Sí. punto más de fondo. Sí. ¿Qué es lo que debe de cuidar Morena, a mi juicio? El cómo evalúa la gente o cómo ve la gente lo que estamos haciendo. Sí. Supongamos que se hace una reforma en un sentido X, la que tú quieras de un tema X, y se hace una reforma en ese sentido y no funciona, no es operativa o tiene consecuencias que no son viables y toda la gente lo percibe. ¿Qué sucedería, Hernán? Pues habría un reclamo, había una petición, habría un rechazo a ese punto y nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar esas razones que no sean algo orquestado por la oposición y que no sea algo artificial, o sea, algo legítimo, algo auténtico, algo racional y actuar conforme a eso. Esa es la forma en la que yo veo. Claro. ¿Cómo no perder el rumbo con la cercanía de la gente? Claro. ¿Cómo no perder el rumbo escuchando a las personas? Y rectificando si es necesario. Ajá. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que si la reforma judicial, que ha sido muy criticada incluso por la velocidad con la que se aprobó y de repente es como que le empiezan a encontrar muchos errores, se podría rectificar esa reforma eventualmente si no jala bien, si no funciona bien? La reforma del Poder Judicial es algo que nunca se ha hecho. Claro. Se va a hacer por primera vez. Es un experimento inédito. Es algo que no se ha hecho y que en esta implementación es susceptible de tener ajustes para ir logrando el objetivo. Sí, sí, sí. ¿Cuál creo yo que es el objetivo? Y lo comenté hace un par de días con casi 100 jueces que vinieron aquí a la Cámara. 100 jueces y magistrados federales que vinieron a la Cámara que quieren participar. Y yo les daba una reflexión. Les decía, bueno, ustedes quieren participar, van a ir en pase directo y van a ir a una elección y van a ganar. Algunos, no sé si todos, o sería deseable que ganaran muchos de ellos, pero los que ganen, les dije, van a tener una sensación diferente de compromiso Sí, sí, sí. a la que tienen al haberlos designado el Poder Judicial. Claro. Y de eso sí estoy convencido. Una persona, sobre todo juzgador de formación, que vaya a una elección y que resulte electo, va a entender que tiene un compromiso Sí. con una población. Sí. Sí, le va a dar una muy buena sacudida a los intereses creados que llevan años ahí enquistados. Y en los el va a hacer Poder pensar Judicial. diferente. Sí. Su preparación no va a cambiar. Para bien en algunas cosas y quizás para mal en otras.
A ver, estamos hablando de un sistema complejo donde va a haber miles de personas. Claro. Tú me dices, con eso va a desaparecer la corrupción para siempre. Seguramente habrá casos, por eso hay mecanismos de control. En fin. Oye, pero la pregunta del millón. ¿Tú crees? O sea, me gano el millón si contesto bien la pregunta. Sí. ¿Tú crees en los contrapesos? Creo que es importante. Creo que es importante, sí, creo que es importante que haya contrapesos. Entendidos estos como, digamos, instituciones que no tengan una agenda política y que tengan una agenda evidentemente de abonar a la cultura o al ambiente democrático. Ya, es que el otro día se lo pregunté en una entrevista al diputado Leonel Godoy y me dijo que él no creía en los contrapesos. Me dijo que él creía más bien en el balance de fuerzas y me dijo, yo creo en el balance de fuerzas más que en los contrapesos, que son cosas muy diferentes. Me dijo, porque ahorita nosotros tenemos el poder y quién sabe cuándo lo vayamos a volver a tener. Pero entonces yo le decía, ok, diputado, pero si tú estuvieras en la oposición, ¿dirías lo mismo? Entonces me dijo, bueno, yo estuve mucho tiempo en la oposición. Pues sí, pero tengo a veces la impresión de que hoy, como tienen una fuerza tan grande, está muy fuerte la tentación de decir, quitémonos los estorbos, hagamos lo que... Porque somos mayoría, y eso es indudable. Tenemos una mayoría y entonces de repente no estamos un poquito en el riesgo de que se pierdan contrapesos que a veces son muy necesarios. O sea, yo creo que a veces para que un gobierno haga bien las cosas, también hace falta que haya una oposición del otro lado que esté en una posición de exigir y de señalar errores que pueden ser reales. Con seriedad, con responsabilidad, obviamente. ¿Qué creo yo? Que evidentemente es importante tener una visión donde nos autoconcibamos con el poder que tenemos. Es un primer tema. Sí. Somos depositarios de un gran poder que nos dio la gente. Si eres mayoría, eres mayoría. No vas a comportarte como minoría cuando eres mayoría, ¿no? Primero, tener esa concepción. Y luego, segundo, y esta para mí es la parte más importante, el día de hoy, así como yo veo las cosas, particularmente aquí en Cámara de Diputados, quienes más tenemos responsabilidad somos la mayoría. O sea, un poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién lo vigila, dices tú? ¿Quién señala? ¿Quién hace ese contrapeso o esa opinión que pueda generar un balance? La gente. Sí. Nosotros como mayoría no vamos a concentrarnos en construir una oposición. Sí. Es un trabajo de la oposición. Claro. Ellos tendrán que reinventarse o ver qué hacen. Mientras eso sucede, ¿qué hacemos nosotros? Pues atender a la gente. Pocas veces el trabajo realizado en el Congreso ha llamado tanto la atención como en el inicio de esta legislatura. Las iniciativas presentadas por el expresidente López Obrador al final de su sexenio fueron más que un paquete de reformas. En los hechos, fueron los trazos finales del largo sexenio obradorista. Sin duda, la reforma judicial ha sido una de las grandes protagonistas de este periodo de sesiones, acaparando la discusión pública y la atención de los legisladores. Una vez aprobada, comenzaron los trabajos para llevarla a cabo, como la organización de la elección judicial, para la cual la Cámara de Diputados le debe aprobar el presupuesto solicitado al INE. Otras reformas que se han aprobado son la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, las reformas en materia de transporte ferroviario y las empresas estratégicas del Estado. También se reconocieron a las comunidades indígenas y a los afromexicanos. Se estableció la supremacía constitucional y se amplió el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa. En el lado social, se aprobó la reforma en materia de salarios mínimos, el apoyo a jóvenes y también la reforma de vivienda para las personas trabajadoras. Y desde luego, la reciente reforma que desaparece 7 órganos autónomos es una de las más trascendentales de esta legislatura. En comisiones aún quedan pendientes reformas como la que reduce la jornada laboral a 40 horas y la iniciativa presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna
acerca de la organización interna del INE. También, desde luego, una de las tareas de esta administración es la reforma político-electoral que quedó pendiente en el sexenio anterior. Es muy difícil, diputado, organizar una sesión cuando hay tantos temas que todo el mundo quiere tratar y pues entre 500, pues todo el mundo quiere presentar su iniciativa, todo el mundo quiere que su agenda avance. ¿Cómo haces para no quedar mal con mucha gente en ese sentido? Mira, en Morena tenemos un problema. Ajá. Somos 253 diputados. Ajá. Y para subir a tribuna y que te vuelva a tocar. Claro. Entonces, por ejemplo, MC tiene 20 y algo diputados. Sí, se la pasan en tribuna. Entonces, pueden subir, digamos, con mayor circulación. Sí, digamos, ¿no? Pero nosotros, sí es un tema de estar ahí atemperando a los compañeros, explicar, tener mecánicas temáticas, a ver en qué comisiones estás. Bueno, pues te toca porque estás en esta comisión. Oye, es que a mí me toca, yo quiero también subir. Sí, hermano, pero tú estás en esta otra comisión, entonces aguántate a la otra. Porque todos los 500 quieren destacar. Todos Es quieren natural. subir y todos traen sus temas y todos son liderazgos, ¿eh? Sí. De una u otra forma son liderazgos. Están Si no aquí. son a nivel nacional, son en su estado. Así es, o o de un ante un sector, movimiento, de de un maestros, o sea, Por eso, o sea, incluso estás de la oposición. También representan. permanentemente lidiando con 500 egos de políticos. Son liderazgos. Está súper difícil eso, ¿no? Porque el ego de los políticos es grande generalmente, ¿no? Por eso dije que hay que tener mucha paciencia en esta chamba. Muchísima, ¿va? Infinita. Y capacidad de repente de dar el avión un poquito, ¿no? ¿O no? Pues más que nada, yo soy más creyente de decir las cosas de frente. Ajá. Cuando le dices a la gente, sí se puede, no se puede, Sí, tipo, mira, sí, yo sé que tu tema es muy importante, pero pues ahorita no. o sea, es que no Ahorita puedo, no hay- puedo. O sea, Es más importante el traigo, presupuesto. traigo esta otra, digamos, ronda de asuntos o ronda de temas. Oye, las sesiones luego se alargan mucho. A ti te tocó una sesión cuando eras presidente de la mesa, si mal no recuerdo, donde se le hicieron más de 1000 reservas al presupuesto. ¿Verdad? 2,200 fue una. Bueno, a ver, les cuento con la que arrancamos en esta legislatura, la reforma al Poder Judicial, que tanto Ajá. te gusta. Empecé a presidir, era vicepresidente en aquel momento, pero fungí como presidente. Empecé a presidir a las 4 de la tarde y acabé de presidir a las 10 de la mañana del día siguiente. Me paré 3 veces al baño y me comí media torta ahí agachadito, para darle, para avanzar. Porque a los diputados pues, sí les dan su lonchibox, pero al presidente de la mesa no. Sí te dan, Se pero ve mal tienes que que esté estar muy comiendo ahí pendiente, arriba, tienes ¿no? que estar muy pendiente y era una sesión compleja y no quería yo, pues perder ahí el tema, ¿no? Este es el famoso salón de sesiones. Este es el salón de sesiones, Wow. las banderas, Ajá. detrás pues es ¿Cuánta tras gente- banderas. ¿Cuánta gente nomás está aquí arriba, trabajando aquí arriba? No, a ver, aquí arriba hay unas 10, 15 personas, allá Aquí son las versiones estenográficas. ahí están procesando temas, oradores aquí y acá están procesando temas. Un Allá montón también tenemos gente. de staff. La Cámara tiene un grupo de personas, un personal muy profesional de muchos años. Sí. Se la saben de todas. Han vivido todo. Por aquí te habla la presidenta y te dice, oye, ya sáquenme ese tema o cómo funciona. No, esto funciona, es una comunicación con los coordinadores que están allá. teléfono. un Ellos teléfono. tienen sus teléfonos. Tienen un teléfono y me pueden hablar. O sea, por ejemplo, me puede hablar Carlos Puente del Partido Verde. Oye, hermano, ¿cuántos faltan para que pase fulano? ¿Puedes bloquear alguna línea de alguien que no te caiga muy bien? Pues no les sé mover tanto, pero yo creo Pero que podrías, o sea, porque Podría, te pero entra no lo la hago. llamada así directa. sí, no, no es directo. como que habla tu secretaria. No, pues Eres tú. Pero por eso son para cosas. Y te empieza para... a echar un rollote larguísimo. No, pero es que el que me habla me tiene que estar viendo forzosamente, porque no me puede hablar alguien que está en China. O sea, esto solo funciona con los teléfonos que están en el pleno. Pero nada más los coordinadores te pueden llamar. Solo los coordinadores tienen ese teléfono en el pleno. O sea, el coordinador no tiene ese teléfono en su oficina. Oye, ¿y como qué cosas te hablan para decirte? No, a ver, te digo, por ejemplo, oye, ¿cuántos oradores faltan para que pase fulano? Oye, esta reserva, ¿cómo la traen? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Oye, quiero pedir la palabra para tal tema. O, Cosas del oye, pleno. Oye, no llegamos a los votos.
Llámale a 10 diputados porque, ¿qué onda? Se fueron y tendrían que estar aquí. Morena trae colchón. Checaron y se fueron. Morena trae colchón, Trae Aquí, colchón. pero en el Senado, ¿no? Sí, pero... Oye, bueno, ¿y qué? ¿Y puedo ver qué guardas acá? ¿O ya es demasiado ve, intrusividad? Pues, ese era algo de alguien porque yo no he guardado nada, pero... Aquí plumas, cargador de celular, documentos, Kleenex. Deberían tener como que un refri, ¿no? Para los... Estas almendras me las regaló Kenny hace rato. ¿Cuál es tu asiento? ¿Nos podemos sentar? Por favor. A ver, vamos a sentarnos. Voy a ver qué se siente. Ya se llevaron aquí. Es lo más cerca del poder que voy a estar en toda mi vida. Y acá pasan los oradores. Por eso te decía que la diferencia entre Senado y diputados es que mira dónde tienes el primero. Claro. Y en el Senado lo tienes ahí. Claro, sí, es como... Ajá. Ni te intentes igualarme porque estás muy abajo. No es tanto un lejos. tema de igualarte, sino es un tema que te permite más, digamos, primero apreciar a todos, son 500, y control. Tú tienes aquí el presidente, aquí está tu vicepresidente Aquí o se sienta vicepresidenta. Acá se sienta Dolores, Maru Pinete de aquel lado. ¿Para qué lado volteas más? ¿Para el de Dolores o para el de Para Kenia? los dos, estamos viendo cosas, platicamos. ¿Con las dos la llevan bien? Sí, entre todos nos llevamos bien. ¿Sí? Entre todos, sí. Yo trato, lo hice la vez pasada y lo hago ahora, de tener un buen ambiente en la mesa directiva. Debe estar feo. estás peleado. Debe estar feo no hablarte con el que esté al lado, ¿no? Debe haber pasado. Yo no sé si haya pasado, yo la Que verdad así es que que no se sé. sienten y ni se saluden, ¿no? Pudiera ser, pero yo no soy de esa política. Y si necesitas salir una hora porque tienes un compromiso, asume Kenia o Dolores. Hay una prelación. Va primero Dolores, luego va Kenia y luego va Maru Pinete. Nos ponemos de acuerdo. O sea, tenemos que comer, por ejemplo. Sí. Todos. Sí, Entonces nos ponemos de acuerdo. Oigan, a ver, yo como de 2 a 2:45. Y no Órale, yo me quedo y... No hay martillo, ¿va? Así como para poner La orden. campana. Como en pero el no Reino Unido, Pero no ¿no? se pone orden con la campana. Con esto pongo orden. Pero sí hay campana. Sí hay campana O sea, que se toca cuando se arranque y cuando se concluye la sesión. ¿Y esa la haces sonar tú? Sí, yo la toco. Ahorita ya se la llevaron porque como ya acabó la sesión, o sea, la ponen y la quitan. Esas nada más para empezar, la campana. Y para cerrar. terminar. ¿Y allá quiénes se Están sientan? los secretarios. Los secretarios. ¿Y para qué tanto secretario? Porque también se van turnando y es uno por partido político, así está en la ley. Entonces yo le digo, por ejemplo, a ver, aquí está, mira, aquí hay un pedazo de guión. Continúa la Secretaría con la comunicación del diputado Germán Martínez Cázares. Se recibió comunicación del diputado Germán Martínez Cázares que se reincorpora a sus actividades legislativas. Eso dice el secretario. Yo digo, de enterado, actualícese. Y de repente no es un poco aburrido como que... Porque sí, a veces son temas interesantes, pero a veces son temas súper irrelevantes, ¿no? Mira, a mí que se reincorpora un diputado de 500. Tampoco es como... son trámites. Este Trámite, que te leí es un trámite. Mucho trámite. La parte donde el presidente demuestra su capacidad son con las cosas imprevistas que suceden. Ajá. Oye, que ya me sacó la lengua. Oye, que quiero pedir la palabra para tal cosa. Oye, que... ¿Cuál ha sido tu momento más glorioso, en tu opinión, donde te has sentido así? Estoy en un momento que va a quedar grabado para la historia. No, bueno, pues, a ver, en lo personal, las veces que he rendido protesta aquí, Ajá, que me han votado, claro. fui electo presidente en esta ocasión por unanimidad y la vez pasada solo una abstención. ¿Cuál ha sido tu momento más incómodo? Fíjate que Cuando dijiste, preferiría no estar aquí ahorita. la sesión de la reforma eléctrica Ajá. fue una sesión muy complicada, De muy difícil. La vez pasada. De la vez pasada. Pues porque no lograron. Pero no por eso. La sesión, el ambiente, la forma en la que todo se fue dando, fue una sesión muy compleja. Y yo creo que ha sido uno de los momentos en que más cobertura ha tenido el canal del Congreso y la Cámara de Diputados. Ajá. Fue una sesión muy compleja, muy difícil. Yo creo que ha sido de los momentos más difíciles presidiendo. Diputado, ¿y no habría una manera de hacer las sesiones un poquito más cortas? Como que los temas llegaran como que un poquito ya prediscutidos y... Eso hemos Porque tratado luego, de por venir. ejemplo, no sé, es necesario lo de las efemérides de, hoy nació Benito Juárez hace no sé cuántos años, que pasen todos a hablar.
Eso no se podría hacer como más... no El sé, tema de efemérides es sintético. algo que le interesa a muchos. ¿Sí? Parece que no, pero es algo que le interesa a muchos porque, por ejemplo, efeméride hubo un antier de el Día de la Discapacidad. Sí, sí, sí. Hay personas que les interesa ese tema, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y no se podrían ir esos a una salita y hablar entre ellos a los que les interesa? pues no, porque este es el pleno y quieren hacerlo en el pleno. Claro. Y lo que sí hemos tratado de hacer es ir hablando con los grupos y decirles, a ver, bueno, estás a favor, estás en contra, está muy bien. Claro. Posicionemos con suficiencia, Sí, sí, sí. por decirlo de alguna forma. O sea, no necesitas subir 50 oradores para que entendamos que estás en contra. Claro. Ajá. Oye, señor presidente, ¿y qué tan preparados vienen los diputados a los temas que van a votar? Porque es técnicamente imposible leer todos los proyectos, todos los dictámenes antes de la sesión. Los decretos Ajá. son cortos. ¿Qué es el decreto? Sí. La parte de la ley que se modifica. Ajá. Solo la parte de la ley. Sí. El dictamen es, digamos, copioso porque trae razonamientos, consideraciones. Entonces, Claro. puedes tener dos características. Tú ves en la parte del decreto que se modifica en la ley y entiendes. Claro. O a lo mejor necesitas leer la parte de la exposición de motivos para saber por qué. Sí, sí, ¿Por sí. qué se va a modificar esto? Entonces ya te vas para allá. El presupuesto, por ejemplo, que es un mamotreto. Ajá. ¿Cuántos realmente estudian el presupuesto? En tu percepción. Sabes que yo creo que el presupuesto lo estudian muchos por partes. Ajá, ya. Por ejemplo, tú eres un diputado y te interesa el tema de salud porque eres doctor. Claro. Bueno, pues te metes ese tema. O eres diputado de Guanajuato. Claro, claro. Oye, claro. pues quiero saber qué va a pasar en Guanajuato. Porque Sí, a ti sí, te sí. interesa Guanajuato, a ti te interesa Chihuahua. Porque tú no eres de Chihuahua, eres de Guanajuato. Entonces te metes a ver qué va a haber. Ah, pues en mi pueblo van a hacer un hospital Sí. y va a haber eso. Entonces, sí se mete, sí lo ven, aunque no lo creas el presupuesto, sí lo ven muchos, pero digamos, focalizado Pero importa también en su conjunto. O sea, ¿cuántos Sí, realmente lo ven sí, en su conjunto? sin duda alguna importa en su conjunto, en temas que tienen que ver con déficit, con Claro. endeudamiento, con precio del petróleo, con el precio del dólar, o sea, que son temas que inciden, Claro, claro. que inciden en el presupuesto. Yo creo que muchos lo ven, pero sí te digo, creo que muchos más están concentrados en el tema de lo que les atañe a su sector Entiendo, o a su claro. por ejemplo, los maestros, a ver cuánto viene para el sector educativo. Ahora, esta legislatura ha sido muy activa, especialmente activa. Está toda la agenda que digamos, de iniciativas que dejó el presidente López Obrador y pues los temas que trae la nueva presidenta. ¿Tú recuerdas una legislatura con tanta actividad como esta? Pues yo llevo 3 y nunca había habido alguna así, ¿Ah, sí? pero he platicado con otros más decanos que yo y tampoco, Y eso justifica legislar con más velocidad, quizás saltándote de repente como algunas trancas, como para decir, oye, tenemos una carga muy alta, hay que apurarse. Aquí hemos sido muy cuidadosos de tener precaución sobre el proceso parlamentario, Ajá. porque no queremos que se use como pretexto alguna posible deficiencia de proceso Claro. para estar socavando Para tomar lo que una la ley. mayoría quiere sostener. ¿Estás optimista del futuro? Hay déficit, hay un problema serio con el crimen organizado, la relación con Donald Trump no va a estar fácil. Todo el mundo espera un 2025 difícil. Yo sé que tu mensaje obviamente pues tiene que ser de optimismo, pero ¿cómo hacemos para documentar el optimismo? A ver, no te lo voy a poner en un tema de lo que yo deseo, lo que veo, dogma de fe. Sí. Te lo voy a contestar con base en algo que ya sucedió. ¿Tú crees que este escenario es más o menos positivo que el que vivimos con Andrés Manuel López Obrador casi iniciando el sexenio y la pandemia? Sí. Muchas gracias, ¿eh? No, ¿de qué? Gracias por recibirnos. ¿De qué, Hernán? Encantado. Un gusto. Nunca había estado aquí arriba. Es emocionante, ¿eh? Sí, Pues es que ve el tamaño de esto. es impresionante. Sí, sí te intimida impresionante. un poco, ¿no? Y cuando están todos, es muy impresionante. Es común que nos enteremos de lo que sucede en la Cámara de Diputados a través de los medios de comunicación. Muchas veces solo trascienden los asuntos más importantes o alguno que otro episodio bochornoso. En esta visita incómoda a Sergio Gutiérrez Luna,
pudimos obtener una mirada más cercana a todo el trabajo que se realiza para cumplir con el papel parlamentario. Detrás de todas las iniciativas que se aprueban, hay un trabajo importante de parte de la mesa directiva para planear y dirigir las sesiones. Al final del día son 500 personas que se deben poner de acuerdo acerca de las decisiones más importantes para la nación. Uno podría pensar que en estos tiempos en que Morena tiene la mayoría calificada, el trabajo de San Lázaro se vuelve protocolario. Pero como pudimos ver, la cosa no es tan sencilla. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó